La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Un saludo, nuevamente estamos con ustedes. Con alegría, con gozo. A veces uno quiere, pero uno mismo como que no se cuida. Pero bueno, más que todo, digamos, el domingo que no vine, porque como les decía a usted, dejé la ventana abierta y me entró todo el sereno y tenía tos. Yo dije, no, porque lo oyen a uno toser y la gente se incomoda, pensarán quién sabe qué cosas y la pastora no cumple el protocolo y sí quiere que uno lo haga. Entonces, porque uno conoce, como decía mi esposo, conozco el cebo de mi ganado. Nosotros venimos trabajando y venimos caminando dentro de lo que el Señor nos ha venido enseñando, de lo que es el proceso de la redención. Habíamos hablado que en el proceso de la redención, que hace referencia a la libertad, hace referencia al perdón, hace referencia al traslado, bueno, lo que significa esta palabra dentro del plan y dentro del propósito del Señor. Sabemos que dentro de un proceso de cada uno de nosotros como nación, como parte del cuerpo de Cristo, en su vida espiritual, pues estamos siendo formados y estamos siendo transformados. Pero cada uno de nosotros tenemos un proceso, cada uno de nosotros tenemos un objetivo, o Dios está buscando una meta con cada uno de nosotros. La meta es ser que todos nosotros entremos al reino y que todos nosotros lleguemos en santidad para que podamos ver a Dios según lo que dice la Escritura. Sabemos que estas tres elementos o tres personas que participan dentro de una redención, primero es Dios quien da la palabra, instruye y que da la dirección. Luego el líder que es elegido para que reciba la instrucción de parte de Dios y el líder la lleve al pueblo de Dios para que reciban bendición, para que reciban la bondad del Señor, la misericordia, la recompensa, la guía, porque para eso Dios siempre ha puesto un líder en su casa, un líder en su trabajo. En una empresa hay un gerente y ese gerente debe conocer hacia dónde quiere llevar a la empresa y por eso delega funciones sobre sus empleados para que se pueda cumplir el objetivo que se ha trazado con anterioridad. También está el pueblo, que es el que recibe las instrucciones del líder para que reciban bendición, para que sean recompensados, para que crezcamos, para que aprendamos a ser obedientes con respecto a las responsabilidades que nos ha dado el Señor. Y también está el adversario. El adversario siempre lo vamos a tener. Cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de oposición, estamos hablando de alguien que se opone para que nosotros no entremos o no lleguemos a donde el Señor quiere. Siempre vamos a tener la oposición del enemigo, siempre. O sea, el día que usted no tenga nada con el enemigo, porque va de la mano con él. Eso sí, téngalo a plena seguridad.
El día que como digo, ay no, pues yo estoy muy bien porque a mí nada me acontece, pero cuando uno empieza a buscar, estaba más de la mano del diablo. Entonces, entre más situaciones nosotros tengamos en todas las áreas, en algunas más que en otras, es porque nosotros vamos de la mano del Señor. Y una de las, digamos, de los objetivos que busca el enemigo es que usted se desaliente en su proceso. Es que nosotros nos desalentemos, nos desanimemos para no seguir en el proceso. Porque esa es la finalidad del diablo. El diablo nos quiere cansar. El diablo no quiere que nosotros lleguemos a la meta. Y cuando ya vamos llegando, entonces uno dice, no, yo ya voy a llegar, yo le hago. El enemigo más va a poner oposición porque él no quiere que usted llegue al objetivo, la recompensa o el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Estamos hablando nosotros de una palabra que es fundamental en la vida del creyente y es el temor. Es muy importante que nosotros conozcamos esta emoción o este sentimiento que se presenta en la vida de cada uno de nosotros cuando estamos cumpliendo una obra para el Señor. Fíjese que cuando usted en su empresa o en su casa o en cualquier lado, usted está haciendo una tarea, siempre uno la hace con cierto temor. ¿Y qué tal que me equivoque? ¿Y qué tal que no me salga como es? ¿Y qué tal? No, me voy a meter en un lío, me va a tocar, bueno, o sea, siempre uno está haciendo todo tipo de tarea o responsabilidad con un temorcito, con un miedito, con esa emoción que está allí, como pensando uno en qué momento me voy a equivocar, qué momento voy a decir o qué momento me va a acontecer algo. Siempre es eso, la persona que diga que no siente miedo está diciendo mentira. Porque aún yo que tengo 33 años compartiendo el Señor, yo cuando me paro aquí siempre vengo con ese temor reverente de no hablar cosas que no están en la palabra de Dios, de decir cosas que no están escritas en la Biblia. Porque es que, hermano, el objetivo no es hablar lo que a mí me parece, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es necesario leer la palabra, escudriñar la palabra, decir lo que es, ¿para qué? Para poder hablar lo que es correcto, ¿ya? Y es muy importante que nosotros conozcamos el verdadero significado de las palabras que forman una frase para poder entender lo que Dios está buscando con nosotros. Fíjense que hace unos días Chío me dio una fotocopia con una palabra que de pronto ella tenía inquietud. Y me dio una serie de citas y me decía, pero mire aquí esto y esto. Yo dije, venga, yo cuando tenga un tiempito, yo voy a mirar y voy a aclarar eso, porque si usted tiene duda, pues a mí también me sirve. Pero yo sí lo tengo claro, ¿ya? Pero cuando la persona me presenta eso y me manifiesta, pues, ¿cuál es la función mía? Pues traer luz, resplandor, ¿a qué? A la situación que en ese momento hay como una pequeña duda. Y cuando me senté, ayer que tenía un tiempito, me senté y empecé a mirar cada una de las citas bíblicas de las que ella me dio y empecé a mirarla en las diferentes Biblias y en las diferentes Biblias hebreas que yo tengo. Y en cada uno de los versículos le escribí, esta palabra no existe, esto no es del hebreo, esto no es, esta es la palabra correcta, esta lo añadió la Reina Valera, esto se lo quitó. Y ahí le dije, gracias, porque a mí también me sirvió. ¿Ya? Entonces, y era la palabra deseo, ¿ya? Porque la palabra deseo, cuando la analizaba en la parte hebrea, significa codicia. ¿Ya? Viene de la raíz de codicia. Cuando se habla de deseo, se está hablando de una obra de la carne, porque eso lo dice el apóstol Pablo. Y cuando fui a mirar en la Torá, en una que ella tiene, a veces no se encontraba esa palabra dentro de ese versículo que sí la tiene la Reina Valera. Y yo decía, no, porque es que cuando uno investiga dentro de las Biblias hebreas, en la parte de arriba está la Reina Valera y en la parte de abajo está en el hebreo. Y en algunas, esa palabra no existe. O sea, esa se la agregó la Reina Valera, ¿ya? En otras
no es el deseo, sino significa anhelo, porque la verdadera palabra es anhelo. Esa es la verdadera palabra de la que siempre hemos venido nosotros hablando. Entonces, fíjense que es importante conocer, porque eso nos trae un poquito más de seguridad, de confianza con respecto a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia Reina Valera tiene cualquier cantidad de errores, de añadidura, frases completas que le ha quitado y que le ha añadido. Entonces, ahí es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque está alterando el significado de las cosas. Entonces, estamos hablando de los diferentes tipos de temor. Ya habíamos hablado del temor reverente, que hace referencia a las cosas de Dios, el temor hacia las cosas de Dios. Estamos hablando del temor sagrado, que es el de nosotros, esa emoción o esa sensación de la cual nosotros tenemos que preocuparnos si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no le agrada al Señor. Porque fíjense que nosotros con el doctor estábamos ayer hablando y hablábamos de la voluntad. Y él decía, de la voluntad, yo le decía, y me llegó, mientras que él hablaba, pues yo hice ahí como un estudio, mientras lo que él decía, yo terminé haciendo la voluntad tiene que ver con las obras, tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Y la voluntad se puede dar, la voluntad mía o la voluntad de Dios. En eso se presentan las dos formas de cómo se puede manejar la voluntad. Si es la voluntad mía, entonces es a mi querer y mi hacer. Y eso hace referencia a que si yo hago las cosas por mi propia cuenta, yo recibo una paga y yo recibo una consecuencia. Y eso es una obra de la carne. Si usted y yo decimos que somos del Señor, ¿por qué manejamos las cosas con lo que dice mi querer o mi pensar? Porque cuando el doctor me hablaba y hablábamos con respecto a este proceso o a esta cuestión de la voluntad, el Señor me decía, la voluntad no es mía, la voluntad es de aquel que me envió. O sea, si usted fue llamado a vivir en el reino, la voluntad suya no cuenta. Usted no puede hacer lo que usted quiere. Usted debe hacer lo que el Padre le mandó a hacer, porque eso fue lo que dijo Jesús. Yo no puedo hablar por mi propia voluntad, por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar y yo vengo a hacer lo que mi Padre me envió. ¿Ya? Y nosotros estamos en lo mismo. O sea, si usted y yo caminamos con el Señor, no cuenta mi voluntad. ¿Y dónde está mi libre arbitrio o el libre albedrío, como dicen algunos? No, porque si yo entré al camino del Señor, yo no fui engendrado por hombre, yo fui engendrada por Dios. Y cuando yo he sido engendrada por Dios, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo pienso, hablo y hago lo que mi Padre me envió. Y dice que la otra voluntad es la voluntad de Dios. Y recuerde lo que dice la Escritura. El Señor dice, porque yo doy el querer como el hacer. Aquí nosotros tenemos que definir, usted está haciendo su voluntad, pues aténgase a sus consecuencias y a la paga. Porque al final es usted la que está caminando de acuerdo a su pensar y de acuerdo a lo que usted está buscando. Y eso es un deseo de mi carne. Y si yo estoy con mi voluntad, yo se la entregué al Señor, porque yo fui engendrada por Dios. Y eso es lo que el Señor cuando habló de que Él me dio a Cristo. Y si Él me dio a Cristo, quiere decir que yo fui engendrada por Dios. ¿Para qué? Para que yo piense como Él, yo haga como Él las cosas que Él me mandó a hacer. Y por eso dice que si yo hago la voluntad de mi Padre, entonces Él me dice ¿qué? Él me dice el cómo, y cuando yo obedezco al Señor, entonces yo recibo recompensa, beneficio, complacencia. Y cuando yo estoy caminando en la voluntad de Dios, usted es una persona espiritual. Entonces no queramos confundir que yo hago lo que quiero. Entonces yo, ay, sí, estoy en el espíritu, pero estoy vendiendo carne. Así como es la cosa. Entonces fíjense que eso es importante, hermano, que nosotros no venimos a hacer lo que usted quiso. Lo hizo cuando estábamos allá afuera, cuando no le pertenecíamos a la luz,
Cuando la luz de Cristo no estaba en nosotros, estábamos en nuestros delitos y pecados, y usted y yo tomábamos nuestras propias decisiones, creíamos que era lo mejor, creíamos que eso era lo que nos hacía falta para ser felices, porque eso era lo que yo pensaba. Yo tenía un vacío tan grande en mi corazón, y yo decía, no, es que me falta estudiar tal cosa. Y estudié 7 carreras y al final de ninguna de las 7 carreras me sirvió para nada, porque a mí el vacío que tenía en mi corazón tenía la forma de Jesús. Era el llamado de Dios. ¿De qué me sirve 7 títulos? Porque al final nada de lo que estoy, de lo que yo tengo allá, nada me sirve. Porque eso es de hombre, a mí me sirve lo que me enseña el Señor. Y si el Señor me ha llamado a mí para que yo sea, para que yo le cumpla su voluntad, pues yo tengo que hacerlo. Porque yo soy, y si yo no voy caminando de acuerdo a lo que me enseña la palabra, entonces ¿cómo lo llevo yo a ustedes? Y fíjense que a mí el Señor me enseñó cuando le dijo a Pedro, porque cuando uno va al original y uno va a la palabra y uno escudriña, el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Libera a mis ovejas. Esa es la palabra correcta. No es apacienta ni pastorea. La palabra correcta es libera a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, guía a mis ovejas. Señor, ¿tú me amas? Le pregunta el Señor a Pedro. Sí, Señor, alimenta a mis ovejas. Esas son las 3 cosas que tiene que hacer que un líder. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que liberarnos. ¿Pero quién me libera a mí? La palabra de Dios. La palabra del Señor es la que me va liberando ¿de qué? De conceptos, de formas, de maneras. Porque cuando usted va a la Biblia griega, usted encuentra ese significado. Cuando vamos al original, porque él hablaba con Chío, yo le decía, es que esa Biblia inventa un poco, le añade, le quita, pone una palabra una palabra espiritual con una de la carne. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Por eso nosotros es importante que estudiemos, hermano, para que nosotros no caminemos y no estemos enredados y confundidos. Y dice la palabra del Señor que este temor sagrado es el mío, es el temor que yo tengo para con las cosas de Dios. Si a mí el Señor me dice que no debo hacer algo, mi obediencia, la voluntad mía que le pertenece al Señor, el Señor va a buscar la forma de que su querer y su hacer yo lo haga. Porque Él es el que va a buscar la manera y la forma. Porque el Señor dice, usted será transfigurado y usted será transformado. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes de lo que el Señor está buscando. Y nosotros creemos que los conceptos o las cosas que nos habla la Biblia, como no estudiamos, creemos que todo es igual. Y por eso el Señor, si usted va y mira la transfiguración, ¿qué le pasó a Jesús en la transfiguración? Y cuando usted mira la transformación, entonces analice qué es lo que el Señor está hablando. Porque nosotros los espirituales, los que creemos en Jesús, los que caminamos con el Señor, necesitamos ser transformados y necesitamos ser transfigurados para poder caminar dentro del Espíritu del Señor. Ahora, habíamos hablado que el temor, ¿cómo se manifiesta el temor sagrado? Habíamos hablado que yo me aparto de aquello que me separa de Dios. Sea una persona, sea una amistad, sea un comportamiento. Esto no quiere decir que usted, pero es que mi esposo, no, eso es diferente, porque es que usted ya tiene una relación de pareja y eso funciona distinto. O sea, a veces nosotros mismos nos damos unos golazos ¿por qué? Porque no entendemos lo que el Señor nos está hablando. La otra es que cuando yo no hago las cosas que a Dios le desagrada, yo soy la satisfactoria. O sea, yo hago las cosas para agradar a Dios. Si Dios me dice que no debo hacer eso, yo no lo hago, yo siento satisfacción. Recibo la gloria de Dios, recibo el resplandor del Señor, recibo su presencia. Fíjense, hermano, que el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo voy a preparar una morada. Y la morada es nuestro corazón.
La morada es mi corazón. El Señor tiene que preparar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 14:23? Que Él va a venir junto con el Padre. ¿Para qué? Porque ha elegido mi corazón como su morada. Y por eso el Señor está tratando nuestro corazón, porque mi corazón es malo, mi corazón es perverso. Y como dice el Salmo, el proverbio, lo que hay aquí es lo que usted es. Si mi corazón es malo, si mi corazón solamente piensa cosas baladíes, ese soy yo. ¿Qué me representa a mí? Que yo he sido cambiada la forma o figurativamente yo he cambiado. El que yo obedezca al Señor. El que yo le cumpla la palabra al Señor. Y lo que yo les decía a ustedes que antenoche creo, o hace unos días atrás, que a mí el Señor es la segunda palabra que me da en el hebreo. Cuando Él me decía, el verdadero Hijo de Dios es aquel que camina en emuná. Yo decía, emuná, Señor, esa palabra yo la di. Y la emuná en el hebreo significa firmeza. Firmeza significa confianza, significa perfección. Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que caminar en la convicción, tengo que tener firmeza, tengo que traer convicción de las cosas de Dios. Y Él me hablaba, siempre me decía, la emuná, es la emuná. Para estar conmigo es la emuná, para estar es la emuná. Y la palabra emuná en el hebreo significa firmeza y la otra es fidelidad. Eso es lo que me está diciendo el Señor, que si somos hijos del Señor debemos ser fieles, debemos ser constantes, debemos ser persistentes, debemos ser confiados, pero en las cosas del Señor. No en mis propias fuerzas, porque mi conocimiento es vano. Mi conocimiento que me da el hombre, que me da el mundo, no me sirve. A mí me sirve lo que me da la palabra de Dios. A mí me sirve lo que me enseña el Espíritu del Señor. Ahora, dice que hay motivos muy poderosos para que yo tenga un temor sagrado. Y lo primero, el primer motivo para que nosotros sintamos ese temor sagrado es la majestad de Dios en mi vida. ¿Y qué quiere decir la majestad de Dios? La majestad de Dios en mí, en aquel que tiene temor, en aquel que tiene temblor, en aquel que hace las cosas para agradar a Dios, significa engrandecer, significa crecimiento, significa levantarse. Por eso si el Señor está conmigo, Él me tiene que dar el crecimiento. No lo dice Corintios. Apolo regó, fulanito, no sé qué, pero el crecimiento me lo da Dios. Y cuando se habla de majestad, se está hablando de un Dios fuerte, se está hablando de una fortaleza, se está hablando de un poderoso que habita en mí. Por eso el Señor dice, yo no les he dado el espíritu de cobardía, es el espíritu de poder, es el espíritu del Dios fuerte. Es el espíritu que nos ayuda, que nos anima, que nos levanta para luchar la batalla, hermano. Miren, hermanos, nos aproximamos como el pueblo de Israel. Le tocó aprender a guerrear en medio de su caminar. Y nosotros nos aproximamos a guerras espirituales en medio de nuestro caminar. Estamos aprendiendo a luchar porque las tinieblas han invadido la tierra. Las tinieblas han invadido la tierra, hermano, y la iglesia tiene que levantarse a orar, a clamar, a levantarnos con diligencia, con ayuno, con oración, y es lo que menos el pueblo está haciendo. Les cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo ayunar, inventamos cualquier cosa. Aquí hay un ayuno el jueves y el viernes. Y el Señor nos llama para que vengamos a ayunar. Ah, no, yo me voy para allí, para allí, para allí. Pero es que el Señor nos está llamando, hermano, que mantengamos la unidad a través de las actividades que tenemos nosotros en la congregación. No son muchas, eso es lo que está escrito en el protocolo y es lo que el Ministerio del Interior es lo que sabe que nosotros estamos haciendo. Yo no puedo inventar, no puedo hacer nada de lo que no está escrito en el manual
de la iglesia, que maneja la institución. Usted podrá querer muchas cosas, pero si no está dentro del protocolo, si no está el estatuto, dentro del manual de la iglesia, yo no lo puedo hacer porque estoy violando. Estoy pasando por encima de lo que está establecido. ¿Ya? Entonces, por eso dice que lo que el Señor, el primer motivo que nos tiene que llevar a nosotros a tener ese temor sagrado es la majestad de Dios. Es la presencia de Dios que está en medio de nosotros. Y dice que vayamos, la palabra sagrado, lo busqué en el hebreo y dice aparte, separado, fuera de, no común, no profanar. Y cuando el Señor habla de sagrado, está haciendo referencia a algo que está apartado para Dios. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando le bajó el lienzo, Pedro, mata y come. Señor, yo no he comido cosa inmunda. Pero el Señor no se estaba refiriendo a los animales, porque si usted va un poquito más adelante a Hechos de los Apóstoles, se está haciendo referencia a los gentiles. Y dice la palabra del Señor que la majestad de Dios, hablar de majestad es hablar de linaje. Nosotros no somos de linaje, claro que sí, venimos del linaje de Abraham. Fuimos elegidos a través de los lomos de Abraham. Y como linaje, como reyes, como sacerdotes, tenemos que caminar, cada uno con la responsabilidad y la tarea que Dios ha puesto en sus manos. Y por eso el Señor dice que vamos a Jeremías 17, por favor. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Amén. Ahora, cuando uno va al origen, o sea, al hebreo, resulta que la palabra, el temor entre, no existe. Eso no está ahí en esa palabra, ¿ya? No se encuentra ahí dentro del hebreo. Esa palabra de que dice el temor entre fue añadida por las personas que hicieron la traducción. Porque la frase llega es porque a ti es debido. Hasta ahí. Todos los sabios, hasta ahí llega el versículo. Lo demás le sobra porque no viene y no está dentro del origen de la palabra. Por eso le digo, la Biblia tiene muchos añadidos y por eso nosotros no entendemos lo que nos está hablando la palabra. Por eso dice, la Reina Valera a este versículo le agregó las siguientes palabras, el temor entre. Esas tres frases, esas tres palabras fueron anexadas por esta versión. Ahora, hablamos que el motivo para tener temor sagrado, el segundo motivo, es la santidad de Dios. Si nosotros, el Señor nos llamó, ¿qué dice el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor nos ha llamado a ser santos. El Señor nos está llamando a caminar como apartado, como separado. Y nosotros no podemos perder la santidad porque estamos escuchando o porque estamos haciendo mi voluntad. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, yo estoy haciendo a lo mío, a la parte carnal y he dejado las cosas del Señor. Luego en ese momento no estoy siendo espiritual, estoy siendo desobediente. Porque cuando nosotros hablamos de emuná, dice la Biblia hebrea, dice la emuná obediente, que fue lo que Chio nos enseñó en un ayuno, que la fe es obediencia. Si usted tiene fe, si hemos creído, si estamos caminando con el Señor, somos obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que obedecer a lo que dice la Escritura. Ese es el problema que tenemos nosotros los creyentes, que hacemos las cosas a mi manera. Llevo mi vida espiritual como a mí me parece, como yo creo. Es que no, a mí no me gusta lo que ella dice. Hermano, yo no vine a hablar lo que usted quiere escuchar. Yo vengo a hablar lo que dice la Escritura.
y vengo a corregir cosas que están mal. Y eso no es de la noche a la mañana, eso llevamos mucho tiempo nosotros corrigiendo cosas. Por eso muchas personas no reciben la revelación de Dios porque están hablando cosas que no son del Señor. Y cuando yo contamino, cuando yo no hago lo que dice la palabra, yo estoy contaminando la obra. Yo tengo que entrar a buscar lo que es del Señor. Y Dios sabe en medio del pueblo que hay contaminación. Claro, no se dio cuenta el Señor cuando el pueblo de Israel, Coré, si no estoy mal, había entrado todo lo que cogió allá, que el Señor dijo, no me cojan del anatema, déjelo allá. Y él no pudo más su codicia, su deseo de su alma. ¿Y qué trajo? Acán, perdón, sí. Coré es levita, ¿ya? Entonces, fíjense lo que me dice el Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia, pero si nosotros no leemos la palabra, si usted no va a buscar el original de la palabra, vamos a estar mal. Ah, no, pues allá que la pastora se dedique a eso. Ella como sí sabe, no, ¿y usted cuándo lo va a entender? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a entrar en el camino verdadero del Señor? Si solamente estamos esperando como la persona que estaba a la puerta del templo, poniendo la mano para que la gente le dé. No, nosotros también podemos dar y seguramente las enseñanzas que hemos recibido han sido enseñanzas maravillosas, enseñanzas muy bonitas. De pronto lo que Dios le mostró, y eso es lo que dice el Señor, porque alguien me decía, es que yo leí ese capítulo no más de 20 veces y no entendía. Porque es que nosotros queremos es meternos en la parte profética, y es lo que, al menos yo desconozco mucho de eso. Y yo he tratado de coger la palabra de Dios para edificación. ¿Qué es lo que me está enseñando a mí el Señor? Para mí como siervo. A mí no me interesa tanto que usted sepa que el anticristo, yo no quiero, sí, qué bueno por el conocimiento, pero yo quiero es entender esa parte de la escritura, ¿cómo la aplico a mí? Porque se supone que la Biblia es para que yo la ponga por ejecución. Aleluya por el conocimiento en la parte profética, en la parte de la revelación del Señor. Y eso es maravilloso, las personas que están en eso. Pero yo lo que les he dicho a ustedes, yo estoy estudiando Daniel, pero lo que a mí el Señor me está mostrando de Daniel no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver con mi parte espiritual. Porque eso es lo que nosotros debemos de coger la palabra de Dios. ¿Qué me edifica? ¿Cómo me corrige la palabra de Dios? Como un día una hermana me dijo, ay, pastora, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento si a la verdad no ponemos por obra nada? A mí eso me pareció terrible. Y yo decía, sí, eso es verdad. O sea, yo tengo que leer la palabra y decir, ¿qué me edifica a mí? ¿Por qué Daniel puso en su corazón no comer de los alimentos del rey? ¿Por qué Daniel no estaba cuando el rey dijo, maten a todos estos sabios? Porque no supieron darme el sueño, lo que yo soñé, y a mí se me olvidó, y tanto que le decían, pero díganos, ¿qué fue lo que se soñó? ¿Qué le estaba diciendo? Que ellos eran mentirosos y que el diablo no conoce las cosas. Pero, ¿qué le dijo Daniel, hermano? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Daniel. Que hay comidas, que es la palabra de Dios, y hay comidas físicas que en vez de ayudarme a mí, no son beneficiosas para mí. ¿Y qué le dijo cuando, mire, este personaje de Daniel, que no es Aspenaz, sino el otro, no recuerdo cuál es empieza por o no sé qué. Yo decía, ¿por qué fue a él? ¿Por qué no fue a Aspenaz? ¿Por qué fue al otro? Porque el nombre de ese otro significa cuchillo. Y él era el que usaba el rey para mandar a matar a todo el mundo. Ese era el nombre de ese personaje. Y él fue a él y le dijo, vaya, dígale al rey que yo puedo. Y él fue y le dijo, poniendo su vida en peligro, porque él estaba desobedeciendo la voluntad del rey. Y él dijo, he encontrado, mire que él mismo se echó
como si fuera de él. He encontrado entre los cautivos uno que sí le puede decir su sueño, porque así es el diablo. El diablo quiere tomar lo que Dios le dio a usted, se lo quiere tomar como si él mismo se lo hubiera dado a usted. Quiere hacerse el que le dio la sanidad, quiere hacerse el que le dio la prosperidad, porque esa es la función del enemigo, usurpar el puesto del Señor. Y cuando él fue y le dijo, y él vino y le dijo, bueno, dígame. Dijo, no, rey, yo admiro que un muchacho de tan solo unos cuantos años pudo enfrentarse al rey. No, rey, déjeme voy a orar, a preguntarle a mi Dios lo suyo. Y yo diría, uy, ese rey, ¿por qué no se enojó? ¿Por qué no se enojó ese rey? Si le estaba diciendo que ellos eran los reyes de esa época, se creían dioses. Y él está diciendo, no, es que mi Dios me lo va a decir. Y cuando él se fue a orar con sus amigos, se fue a orar para preguntarle al Señor, dice que él se arrodilló y en la noche Dios le mostró. Y él no salió corriendo como hacemos nosotros. Dios me da y yo salgo corriendo. No, Daniel, cuando recibió la visión, cuando recibió el sueño que había dado Dios a Nabucodonosor, él se postró, glorificó, exaltó y le dedicó un tiempo de alabanza, de oración y de exaltación a Dios. Y luego sí fue y le dijo, pero nosotros no hacemos eso. Y es lo que Dios está buscando, que el pueblo alabe y exalte al Señor. Que el pueblo, yo ahorita cuando estaba orando, yo decía, Señor, si María cuando pasaron, ella no sola cogió el pandero, no, ella llamó a todos los pueblos, hombres, mujeres, extranjeros, venga, le cantamos al Señor. Y el que tiene la alabanza tiene que llevar al pueblo a la alabanza, a la exaltación, al cántico, que todo el mundo se desgargante cantándole al Señor. Y eso fue lo que hizo Daniel, y cuando ya Daniel ya exaltó, engrandeció y recibió la visión de Dios, después sí salió y le dijo, mira, rey, esto es. El sueño no lo puede dar sus magos, no lo puede dar la oscuridad. El sueño suyo viene de parte de Dios y se lo dijo todo. Ya no es que yo salga corriendo, yo tengo que exaltar al Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuánto tiempo nosotros nos arrodillamos? ¿Cuánto tiempo nosotros le cantamos al Señor? Nos corresponde, hermanos. Y queremos que Dios me bendiga, y queremos que Dios me revele, y queremos que Dios me dé, pero yo no le doy nada a Dios. Y eso es lo que yo he aprendido de Daniel. Yo decía, Dios, Señor, y mire, y él se preocupó porque él decía, yo no voy a cambiar mi creencia, no voy a cambiar de Dios, no voy a cambiar mi comida, yo quiero lo que a mí Dios me ha dado. No me interesa lo del mundo, es lo que Dios a mí me da. Y lo que Dios nos está dando es la palabra de Él, para que entremos a ser formados y transformados por el poder de Dios. Para que seamos diferentes en nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de aún de buscar y adorar al Señor. Pero nos cuesta trabajo, hermano. Nos cuesta trabajo alabar a Dios, nos cuesta trabajo. Cuando usted reciba la bendición de parte de Dios, cuando usted reciba el nuevo día, cuando nosotros recibamos la parte financiera, cuando usted reciba la respuesta del Señor, en vez de salir corriendo a comprar y a satisfacer sus necesidades, arrodíllese y dígale, Señor, gracias. Porque nosotros no somos agradecidos con el Señor. Nos cuesta trabajo, hermano, nos cuesta trabajo. Y eso, cuando uno mira al libro de Daniel, uno entiende, no es tanto la parte profética, bueno, eso sí, amén, aleluya, amén, pero yo lo que quiero es que la Biblia me enseñe a mí, yo cómo mejoro en mi forma de hablar, en mi manera de ser, en cómo yo, como les hablábamos ayer con el doctor, cuando usted predique, lo primero que usted tiene que llevar es lo que Cristian nos ha enseñado, lleve al pueblo a que mentalmente todos se ubiquen dentro del tema que usted quiere tratar, que es lo que él dice dentro del contenido. Si yo digo, bueno, hermano, vamos a hablar de las rodillas, y entonces el dedo meñique, y usted dice, bueno, ¿cómo así? Porque así somos.
Nos perdemos, o sea, hablamos cosas que no tienen nada que ver con el título, y cuando usted pone un título largo, el tema es malo. Póngale la firma. Entonces, cuando usted diga, vamos a hablar sobre tal cosa, es sobre eso. Y es lo que hablamos ayer con el doctor. Porque cuando uno, el Señor lo lleva a exponer su palabra, yo tengo que bajarme al nivel de las personas de la congregación, que era lo que Cristian decía en los programas. Yo no puedo hablarle como habla la Reina Valera, que ni siquiera yo, que tengo 7 títulos y conozco e entiendo muchas cosas de ahí, porque las palabras son demasiado rebuscadas. Y me toca con el diccionario para acá y para allá. Hay que bajarnos al nivel de las personas, porque eso lo hacía Jesús. Por eso Jesús le hablaba con el perrito, al carpintero le hablaba con los clavos, al pescador le hablaba de peces, al ingeniero le hablaba de la forma de construir, de la manera como era a quien se estaba dirigiendo, usaba el lenguaje. ¿Y nosotros qué hacemos? Por eso no le entendemos el lenguaje del Señor y menos comprendemos lo que dice la palabra del Señor. Y por eso aquí el Señor está diciendo, la santidad es importante, hermano. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no vamos a recibir la bondad de Dios, y no vamos a recibir el resplandor de Dios. Y a los santos es que Dios le va a revelar su palabra, dice Deuteronomio 29:29. A los santos, al que se sienta a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Si usted ve que no es capaz, la busque a otro hermano y siéntese. Venga, hermanita, vamos a orar. Venga, estudiamos la escritura. Porque es bonito. Si usted de los que se sienta a estudiar, usted se pone a chismosear con la persona que está estudiando. Porque eso ya depende de la madurez y lo que usted realmente quiere. Entonces, aquí lo que dice el Señor, la santidad de Dios. Hablar de santidad es hablar de un estado de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. La santidad tiene que ver con el alma, tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con el espíritu. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y a los santos es a quien yo le voy a revelar mi palabra. Yo le voy a dar lo que cada uno de ustedes necesita. Pero Él está pidiendo santidad en medio de su pueblo. Y por eso dice, cuando se habla en Apocalipsis 15:4, dice, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Hablar de esa palabra temer está hablando de respeto, está hablando de reverencia y está hablando de asombro. Porque cuando Dios nos revela algo, ¿no nos asombramos? ¡Ay, mire lo que me enseñó el Señor! ¡Ay, qué bonito! Cuando yo estaba leyendo, creo que era Primera de Samuel 12 o 17, donde habla de Goliat, y cuando yo empecé a ver que Goliat también tiene una armadura como la tenemos nosotros los soldados de Cristo, y cuando yo empecé a mirar, y el día que yo estaba estudiando como a las 4 de la mañana, yo dije, ay, mire, este diablo también tiene la armadura, pero lo único que él no tiene es el cinto de verdad, porque él es mentiroso y él no puede, y el día que hable la verdad, pues se convierte a Dios. Así de sencillo. Y cuando usted mira el número 6 y el número 6, y 6 son las cosas que él tiene, 6, 6, 6. Ahí está en la palabra, hermano. Siéntese a estudiar para que podamos entender lo que nos enseña la Biblia. Ahora, dice la santidad de Dios. Cuando hablamos de santo, significa que usted es sagrado, significa que usted no tiene culpa, significa que usted es un consagrado al Señor. Por eso el Señor nos ha llamado para que seamos sus santos, para que seamos de su linaje, para que seamos sus siervos, para poder entrar en ese proceso de santidad que el Señor tiene. Y dice el tercer motivo para tener ese temor sagrado delante de Dios es el perdón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
Ese es otro motivo por el cual nosotros debemos temor hacia las cosas del Señor. Ese respeto, ese abstenerme de pecar porque voy a violar o porque voy a ofender la presencia de Dios que mora en medio de mi corazón. Porque yo fui elegida para que el Espíritu de Dios more al igual que ustedes. Al igual que ustedes. Y dice la palabra que el perdón hace referencia a que ya no somos culpables delante de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que hay una lucha de simientes. La lucha de simientes, y dice la Escritura que los santos van a ser vencidos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a ser vencidos? Porque seguramente estamos apartados, porque seguramente no estamos haciendo la obra, porque el Señor mandó a la iglesia a hacer una obra y la iglesia no le ha hecho la tarea al Señor. Porque la iglesia se preocupó por las moles de cemento, se preocupa por la cantidad de gente, se preocupa por todo, menos por llevar al pueblo al conocimiento de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a nosotros a hablar de Cristo. El Señor nos ha mandado es a edificar, no obra de manos hecha de hombres, sino la obra de Dios hecha en nosotros a través del Espíritu Santo. Déjese moldear por el Señor. Porque en la medida en que usted y yo solamente busquemos la avaricia y la codicia, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Porque el Señor está diciendo, es que yo quiero que usted sea santo. ¿De qué se preocupa tanto usted por los bienes? Y al final cuando nos vayamos, usted no se va a llevar nada. De pronto le va a pasar como la mujer de Lot. ¡Ay, mis joyas! ¡Ay, mi casa! ¡Ay! ¿Y qué? Estatua de sal se quedó ahí, o de piedra. Porque mi corazón está más metido en las cosas del mundo, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo está invadiendo el mundo con todas esas montones de cosas que vienen. Y si no nos hemos dado cuenta, ya ustedes de pronto saben, yo estoy inscrita a un canal que se llama China en Foco. Y ese solamente habla 1 hora de todos los problemas de China y la hambruna y la peste que hay allá. Y eso es impresionante cómo se queja la gente y no hay nada. Y yo decía, Señor, Dios mío, la plaga, el hambre, la guerra, el enfriar de la iglesia. Porque estamos fríos. Porque para nosotros es más importante lo que hay allá afuera que lo que usted tiene adentro en su corazón. Porque tenemos hambre cada 5 horas, ¿cierto? Y tenemos que preocuparnos por la yuca, por la papa, por lo que sea, porque cada 5 horas tenemos hambre. Y eso, si se aguanta las 5 horas, pues si está cada ratico comiendo, eso ya es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Cuando habla de perdón, fíjense lo que dice el Salmo 134, por favor. Dice, pero contigo el perdón para que seas temido. En otras dice reverenciado. Esa es la palabra correcta. Si el Señor me perdonó, ¿qué le debo yo? Reverencia, respeto, agradecimiento. Le debo todo. Todo se lo debo al Señor porque Él me perdonó. Mis transgresiones, mis iniquidades y mis pecados continuos. Luego yo le debo reverencia al Señor. Le debo obediencia al Señor, porque por la obediencia de Él nosotros estamos rumbo para entrar al reino del Señor. Hable del reino, hermano. Usted mira cómo me llamaba la atención en la parte esta de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor con Felipe, y Felipe iba caminando y el Señor le dijo, levántate y vete por tal carretera, y vete por tal lado, porque el Señor estaba haciendo que Felipe y el eunuco se encontraran. Ese es el trabajo del Señor. Usted va a hacer esto, entonces mi querer lo pongo en usted y hágale por este lado y allá se va a encontrar con el que usted le va a hablar de mí. Y él que estaba leyendo el libro de Isaías, que dijo, bueno, ¿este de quién habla? ¿De quién? ¿Del profeta o de algún otro? ¿Y qué le dijo Felipe? Felipe le habló del Señor, le habló de la obra de Cristo.
Le habló de la obra del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. No le hable a la gente de sus problemas, porque todos tenemos problemas. Vaya, hable de Cristo. No le cuente sus tristezas y sus lloros y sus lamentos y sus necesidades. Cuénteselas a Dios y usted vaya, hable de Cristo. Porque esa es la tarea que tenemos nosotros. Hablar de Cristo. Los problemas personales allá en su secreto, en su intimidad y el contigo con el Señor. Entonces, aquí es lo que está diciendo el Señor, el perdón. El perdón, yo le debo reverencia porque Él me perdonó. Como alguien un día me estaba recalcando, le dije, ¿sabe qué? A mí Dios me perdonó. Si usted no me quiere perdonar, es su problema. Pero a mí me interesa es el perdón de Dios. Si usted no quiere, eso es suyo. Yo no tengo nada contra usted. Si usted tiene algo contra mí, es su problema. Porque a mí me interesa el perdón de Dios. Ya pedí perdón de 1000 formas, de 1000 maneras, con chocolates, con flores, con lo que sea, y la persona no quiere porque es dura. Entonces, ¿yo qué hago? Eso yo se lo dejo al Señor. Señor, derribe, tumbe, mire a ver usted qué hace. ¿Ya? Pero a mí me interesa es el perdón de Dios, y ese perdón me lleva a mí a ser reverente con las cosas de Dios, a respetar las cosas de Dios. Pero si yo, hermano, no tengo una libertad para adorar a Dios. Yo hablaba con alguien hace unos días y le dije, necesito hablar con usted. Y claro, cuando le dicen a uno eso, pues uno se frunce, le da miedo, y si más si usted sabe que está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Le hace a todo uno, le hace así. Y yo le dije, no me gusta lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo es porque tienes amargura en tu alma. Y a veces nosotros, por la amargura que tenemos aquí, atentamos con nuestra integridad. Atentamos contra la presencia de Dios. Mientras usted no le diga al Señor que la libere de su odio, de su amargura y de lo que hay, seguirá en esa condición. Y no me gusta, me da tristeza, me da lloro, me da lamento. Pero Dios me lo dijo, llevo días orándole al Señor, me da la oportunidad, aquí está. Sane su corazón. Usted no puede cargar un problema, una situación, una decepción, una desilusión, una tristeza de hace 20 años y usted todavía con la misma maleta. Y esas son las enfermedades que la gente tiene. Nos echamos culpas, están hablando y nos echamos la culpa a nosotros. ¿Y por qué se defiende? La verdad no necesita que se defienda. Dios no necesita que usted lo defienda. Él solito se sabe defender. Más bien pídele que la defienda a usted. ¿Ya? Pero aquí el Señor está diciendo, el perdón de Dios ya está. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo amargura de corazón, yo le voy a hablar a Claudia con amargura, con odio, con resentimiento, y siempre me voy a dirigir a ella con rabia. O con Martín, o con Manuel, o con Chío, allá con Verónica, o con Leticia. En el tono de voz que yo hable, le estoy diciendo a la persona qué estado de mi alma tengo con esa persona. La forma como yo respondo, la manera como yo hablo, le estoy diciendo a la persona, usted tengo amargura contra usted. Y por eso el Señor dice, necesito transformarlo, es decir, darle una forma diferente a qué, al modo de pensar y a la manera de hablar. Y cuando nosotros seamos transformados en la forma de pensar y en la manera de sentir, mi transfiguración, mi rostro y mi vestidura va a ser emblanquecida como le pasó a Cristo. Por eso uno ve al pueblo de Dios amargado, con el ceño fruncido, y uno dice, Dios mío, pero es el pueblo del Señor. ¿Cómo nosotros que tenemos la presencia del Señor todavía manejamos problemas de hace 20 años? Déjelos allá, vaya, échale tierra, sáquelos de su corazón, o dígale al Señor, Señor, ¿cómo hago este proceso? Porque muchas veces porque yo no quiero perdonar, porque creemos que decirle, hermano, perdóneme, voy a perder, y resulta que usted se hace valiente delante de Dios y Dios lo exalta, Dios lo crece, Dios lo hace que le tengan en buena estima. Eso es lo que sucede, el perdón, cuando yo voy a la persona. Y dice el Señor, este otro me gusta mucho, que es lo que de pronto nosotros hemos perdido, o ni siquiera lo hemos tenido, el poder de Dios. Ese es otro motivo de un temor sagrado, el poder de Dios. Y hablar de poder es hablar de autoridad,
que tenemos delante de las situaciones, porque Dios nos dio esa autoridad. Jesús dice, yo les he dado autoridad sobre lo espiritual, sobre lo emocional y sobre lo físico. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está eso? Porque el poder de Dios es autoridad, es fuerza. Yo lo voy a hacer, yo me voy a meter acá. Vamos, Señor, ayúdeme, anímeme, fortaléceme, listo. Pero yo todavía sigo niñando mis cosas, niñando mi ayer, niñando mi desilusión y mi decepción, todavía con lo mismo. Estamos graves. Por eso dice el Señor, el poder de Dios. Vayamos a Josué 4:24. De esto todos los pueblos de la tierra pueden saber que la mano del Señor es fuerte y puede temer al Señor su Elohim para siempre. Amén. ¿Quién es la mano fuerte? La mano del Señor. Él es el que me da el poder, pero ¿cuándo? Cuando yo estoy en santidad, cuando no tengo pleito con el mundo, cuando yo estoy en armonía con todos. Por eso dice que el poder, es decir, la autoridad, todos los pueblos sentirán temor de meterse con nosotros. Yo hablaba hace unos días con alguien, hace rato, y yo le dije, es que me gustaría que usted me hiciera esto, porque ella trabaja en unas cosas, y yo dije, ¿cuánto me cobra por hacerme eso? Y ella se quedó mirando y me dijo, yo a usted no la puedo tocar. Yo le dije, ¿por qué? Usted es una mujer de Dios y yo no puedo tocarla. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué? Venga, hágame los masajes, me quita la barriga. No puedo. ¿Y sabe por qué? Porque el caminar de ella no es recto. Dice, es que algo dentro de mí me dice que no la puedo tocar, porque mi caminar no es recto. Y era cierto, porque yo la conocía y sabía cómo era lo suyo, pero ese es su trabajo. Y yo dije, ay, Señor, pero ella fue honesta. Yo te dije, sí, venga. Yo, no, yo con usted no, porque usted es una sierva del Señor, y algo por dentro me dice que yo no la puedo tocar a usted. Y yo, uy, Señor, eso sí no me la sabía. Ahora, otro motivo para tener nosotros ese temor sagrado es la bondad de Dios. Cuando hablamos de bondad, estamos haciendo referencia a la tendencia que siempre debemos de hacer el bien a los demás. No importa que el fulano me haga, me diga, me critique, me imponga. No, siempre nosotros debemos de buscar el bien para todos. Siempre debemos de buscar esa opción, esa oportunidad de ¿qué? De hacerle el bien a los demás. Porque ¿qué dice el Señor? Ame a su enemigo, ese que habla de usted, ese que la critica, ese, no hable. Porque usted llama a Pepito, que mire que mi hermano, y el otro, y usted envenenó a toda la familia. Y nadie le habla a usted. Pero usted no se da cuenta que somos nosotros los que así mismo fomentamos la discordia y el problema. Y por eso aquí dice el Señor, la bondad de Dios. Les lo dejo para que ustedes lo lean por tiempo. Primera de Samuel 12:24. Y el último motivo que me lleva a mí a tener temor de Dios es el juicio. Pero aquí este juicio hace referencia a la facultad de entendimiento del temor de Dios. También usted lo puede llegar a tomar como una sentencia de un comportamiento que ha tenido el pueblo, que ha tenido los seres humanos. Entonces, fíjense que aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que si nosotros sentimos ese temor hacia las cosas de Dios, mire hermano, entre usted más conozca de la Escritura, más temor tiene usted de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer algo, la palabra llega aquí. Cuando usted va a hablar algo, la palabra le llega y le dice, cállese, no hable, no diga, no opine. Pero a usted le sale el letrero por los ojos o se totea si no dice las cosas. Y por eso el Señor dice, entre más nosotros leamos la palabra, con mayor facilidad podemos defendernos contra una situación que se nos presenta. Porque viene la Escritura, viene la palabra del Señor. ¿Ya?
¿Verdad? Cuando ustedes hablan y eso, a mí me pasan las, ay, mire, eso que ella dice, ay, mire, es esta la palabra de Dios. Ay, mire, lo que dijo, ay, mire, esto se relaciona con esto. Y eso nos lleva a nosotros a estar más restringidos, más limitados, a hacer las cosas para el hombre y glorificar a Dios a través de mi transformación y de mi transfiguración. Porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros, hermano. Analice, verdaderamente la palabra de Dios, ¿yo la he dejado obrar o no la he dejado obrar en mi vida? Usted analícese. Analice si usted, Dios, le ha dado una palabra y usted está obedeciendo la voz del profeta o usted sigue pasando por encima de la voz de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo, mire, hermano, existen 6 motivos por el cual nosotros tenemos el temor sagrado hacia las cosas de Dios. El primero es la majestad de Dios, la santidad de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios y el juicio de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que nos habla con respecto a lo que Moisés dijo en Éxodo 14:13. Y esto dijo Moisés, no temáis, no teman, manténgase firme. Y fíjense que eso mismo fue lo que le dijo el Señor a este otro rey que también iba a la guerra. ¿Qué le dijo el Señor? Estad quietos y ved la salvación de Dios. Quédese quieto. Y a veces Dios nos dice, no hable, no diga, no se mueva, quédese quieto. No, y usted sale corriendo. Ah, no, porque es que me la paga, porque yo no qué, porque Dios no hace, y si Dios no hace, yo hago. Ah, bueno, pues lo que usted va a hacer no es tan duro ni tan fuerte como lo que Dios puede hacer. Porque el juicio del Señor es más fuerte que el que yo puedo, porque usted va a tomar venganza por usted. Pero usted no deja que la ira de Dios y la venganza de Dios caiga sobre esa persona. Porque es que nosotros somos acelerados. Y como yo no veo que Dios se mueva de una vez, que Dios se levante del trono y va y le quite la cabeza a este que me cae gordo. Y resulta que el Señor, así como tiene misericordia de nosotros, también tiene misericordia de aquel que nos agrede. O no hay sea que esa persona que me agrede, que me maltrata, que me maldice, sea enviada por Dios. ¿O no se lo dijo eso David cuando le dijo, oiga, pero mira, ahí tiene el rey, venga, lo tiene a la mano? Y que dijo, no lo toque, porque yo no sé si lo mandó Jehová para que me dijera a mí, porque si yo tengo misericordia, ¿qué dice el Señor? El día en que usted caiga, yo tendré misericordia de usted. Y nosotros no, nosotros juzgamos, sentenciamos y hacemos de todo y nos vengamos 3 veces, 4 veces y todavía tenemos callo y todavía lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque mi alma no está sanada. Y eso es importante, hermano. Es importante que usted analice si nosotros tenemos estos motivos poderosos, ¿para qué? Para sentir el temor sagrado por las cosas de Dios. Así como Pedro le dijo, uy, Señor, pero ¿cómo así? Usted me trae los animales, los rastreros, los lagartos y todos esos animales que no se pueden comer. Yo nunca he comido cosa inmunda. Y después él mismo va y se lo explica a los demás. Es que cuando él vio que sobre los gentiles también estaba cayendo el Espíritu Santo, dice, pero es que Juan nos sumergió en agua, pero es que él dijo que era con el poder de su Santo Espíritu, y cuando estaba hablando dice, ¡pum!, cayó sobre ellos el Espíritu de Dios. O sea, es para los que hemos sido llamados, para los que hemos sido entregados a Jesús, que es lo que dice la Escritura. Y si hemos sido entregados, entonces el Señor va a buscar la forma, va a buscar la manera de que usted camine, de que usted haga la obra. Pero si Dios le está hablando a usted, Dios le está diciendo, y seguimos en lo mismo, porque somos tercos, turcos y tuercos. Somos más tercos que una mula, porque eso es lo que nos habla el Señor en su palabra. Entonces, seamos asequibles, seamos, digamos, de bondad. Listo, Señor, no lo sé hacer, enséñeme cómo lo hago. Y por eso el Señor siempre dice, yo le digo el cómo y le digo el qué. ¿Qué tiene que hablar y cómo lo tiene que hacer? Y no es a su manera, es a la manera de Dios. No es a nuestra manera, hermano. A mí Dios me dio una visión y yo dije, Señor, ¿por qué tengo que hacerlo?
lo tienes que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? No se afane, no se preocupe. Yo voy a crear todo para que usted dé la profecía que yo le estoy dando a usted. Y yo decía, pero esta persona dijo, no se afane. Y Dios ya dio, y di la profecía, y la profecía salió. Y todo se dio. Todo lo que el Señor me mostró en el sueño, lo que el Señor me mostró en la visión, qué es lo que tenía que hablar, cómo tenía que decirlo, quiénes eran los testigos, quiénes eran esto, y tenía que hablarlo. Y lo hablé. Ya de aquí, como me lavo las manos y allá, como Pilatos. Pero tengo que estar orando, ¿para qué? Para que la persona que se le dio la profecía obedezca, 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 obedezca. Porque ese es el problema, hermanos. Dios nos habla y nosotros pasamos por encima de las disposiciones de Dios. No obedecemos porque creemos, estamos jugando con el Señor y nadie juega con Dios. Nadie juega con el Señor. Menos cuando Dios ha enviado una profecía, cuando Dios ha enviado una palabra. Menos por ese lado. Por eso es importante, hermanos. Yo los invito y de pronto también a los hermanos que nos ven en las redes, que están en otros sitios, los invito al ayuno. Vengamos al ayuno. Vengamos. Solamente es de 8 a 12 el jueves, el viernes es el otro ayuno y el sábado la vigilia. Vengamos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de clamar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos exalte como exaltó a Daniel. Porque de ahí, después de eso, que Daniel le dio la revelación del sueño al rey, vino a ponerle como jefe de todas las cosas, al igual que José. Pero nosotros no queremos el reino. Usted no quiere que Dios le exalte, no queremos crecer, no queremos que Dios nos honre. Pues no le obedezca al Señor. Dios nos ha entregado responsabilidades, Dios nos ha entregado tareas. Ore, ayune, clame a Dios. Porque cada tarea, cada responsabilidad va a traer problemas a su vida. Porque eso es así, hermano. Sobre todo en la obediencia del pueblo de Dios. Que nos cuesta trabajo. Pongámonos en pie, vamos a orar al Altísimo. Cierre sus ojos. Levantemos nuestras manos a nuestro Dios. Al soberano. Al sublime y al eterno. Aquel que nos ha dado de sus bondades, aquel cuyo carácter es bondad, misericordia, pero también juicio e ira, Señor. Padre bendito de los cielos, hoy venimos, Señor, porque tenemos motivos suficientes para honrarte. Tenemos motivos, Señor, para sentir ese temor reverente hacia las cosas tuyas, Señor. Porque ese temor, ese restringirnos de las cosas tuyas, Señor, que tú dices que no, traerá honra, traerá respuestas, exaltación y complacencia de un Dios soberano. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a doblar nuestra cerviz, Señor, a colocar nuestro corazón no de piedra, sino de carne, Señor, que sienta, que vibre, que sintamos su presencia, su amor y su misericordia, bendito Dios y soberano Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos todos los días de lo malo que somos, Señor. Porque obramos, hablamos, pensamos y sentimos contrario a lo que tú estás hablando y contrario a lo que tú estás diciendo, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Padre, llénanos de su poder, de su gloria, de su majestad. Santifica nuestra vida, Señor, con tu presencia. Fuimos elegidos como morada del Dios vivo, del Dios omnipotente. Sana al enfermo, el afligido, el dolido, el compungido, Señor. Sánalo, bendito Dios. Guárdanos, Señor, porque sabemos, Señor, que en esta festividad tú, Señor, entregaste tu vida y haremos memoria, Señor, de esa obra que se hizo, Señor, hace 2022 años, Señor, donde entregaste tu vida, Señor. Callaste y en algunos momentos hablaste, Señor.
Gloria, bendito seas, poderoso Dios y soberano Cristo. Queremos hacer honor, honra y gloria, Señor, en estos días de ayuno y de vigilia, Señor. Queremos que su gloria, su majestad, su poder, su perdón, su bondad se manifieste en medio de todos aquellos que hemos sido congregados, que hemos sido llamados, Señor. Porque cuando estaba tu pueblo, Señor, congregado, el Espíritu descendía y llenaba de poder a aquellos que estaban bajo la misma espera, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser condescendientes, a doblar nuestra cerviz y a buscar al Dios eterno, al Dios de la Biblia, al sublime, al grande, al poderoso, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Señor, por las personas que van a hacer la alabanza el jueves, la enseñanza. Gracias, Señor, por la persona que va a hacer la alabanza y la enseñanza el viernes, Señor. Que sea alabanza donde el pueblo alabe, cante. Que sea una oración donde todos podamos entrar a tu presencia, Señor. Que sea una oración, Señor, y una enseñanza para edificar al pueblo con su presencia, Señor. Al igual que la vigilia, aquellos que han sido llamados, Señor, a la alabanza, a la enseñanza, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias a aquellos que han escuchado tu voz de la invitación, Señor, para que vengas tú y santifique este lugar y santifique a aquellos que hemos sido obedientes al sonido de tu voz, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado, Dios eterno y bendito Dios. Bendiga a los hermanos de Medellín, de Bogotá, de Piedecuesta, de Bucaramanga. Aún, Señor, los hermanos de Cartagena, Señor, que los escuchan, Señor, que se sientan edificados con las palabras, la enseñanza que traemos no solamente aquí, sino en los devocionales, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Trae a los que son tuyos, Señor. Tú dices, yo vine por los que me diste, Señor, y congregaré a aquellos que me diste a una sola voz, Señor. Voz de trueno, como tú me decías. El trueno mío es mi voz, el sonido es mi voz, y encontré su palabra, Señor. Gracias porque cada trueno es palabra que tú traes sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, por cada relámpago que traes, porque es luz sobre la tierra, Señor. Gracias, divino Rey, poderoso Salvador. Bendiga, Señor, al doctor Pinto, que está aquí con nosotros, Señor. Guarda y cuida a todos aquellos, Señor, que están en sus casas viendo esta enseñanza, bendito Dios. Y aquí los hermanos, Señor, que están en la congregación, bendito Dios, guárdalos, cuídalos, provéales, Señor, el transporte a cada uno de ellos, Señor. Cuídalos hasta que lleguen a su casa y aún en sus mismas casas, Señor. Guárdalos de un accidente, guárdalos de cualquier cosa que el enemigo tenga planeado contra nosotros, especialmente los llamados, Señor, a la alabanza, a la enseñanza, porque el enemigo siempre se levantará contra aquellos, Señor. Y hoy lo rodeamos, Señor, hoy lo sitiamos, bendito Dios, con la palabra. Rodéalos con tu gracia como tenías rodeado a Job, Señor. Rodéalos, bendito Dios, para que sean guardados y cuidados sus vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú sanarás a todos aquellos que están enfermos de cualquier situación y cualquier circunstancia. Gracias, divino Salvador, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.